Me llamo Iván Rodríguez y todavía me cuesta trabajo escribir esto. Tal vez lo haga para liberarme un poco del peso que cargo desde hace casi una década. Era el año 2016, yo tenía 22 años y estudiaba arquitectura en una universidad privada del estado de Coahuila. Nunca imaginé que aquel lugar, construido con tanta modernidad, encerrara un secreto tan oscuro. El campus estaba a las afueras de la ciudad, prácticamente en medio de la nada. A lo lejos se veían montes y cerros polvorientos, y por las noches el silencio era tan espeso que parecía que el viento mismo se extinguía en los pasillos. Teníamos clases en la mañana y en la tarde, pero algunos laboratorios quedaban abiertos hasta las 10 de la noche. Siempre pensé que eso era un beneficio, pues podía adelantar proyectos sin las distracciones del día, hasta que entendí el verdadero precio de estar solo en aquel lugar, la tragedia. Un semestre antes de lo que voy a contar, un profesor de cálculo había sido asesinado en el campus. La historia oficial hablaba de un asalto fallido. Hombres armados entraron buscando a alguien y él, en un intento de proteger a los alumnos, terminó siendo llevado a un aula donde lo encontraron sin vida. Esa aula fue cerrada con llave de inmediato. La universidad nunca quiso hablar mucho del tema, pero los periódicos locales publicaron detalles que parecían imposibles de ignorar. Yo no tuve el infortunio de conocerlo, pero todos los que sí lo hicieron lo describían como un hombre bondadoso y entregado a sus estudiantes. Después del funeral y de las semanas de silencio incómodo, las clases siguieron como si nada. La vida universitaria tiene esa crueldad, finge que todo debe continuar. Pero la herida se quedó abierta, invisible en el aire, en los pasillos, en la forma en que algunos evitaban siquiera pasar cerca de ese salón cerrado. El llanto. Era una tarde de octubre, el cielo se estaba tornando naranja y yo me quedé en el campus para terminar unas maquetas. Alrededor de las 7, mis dos amigos, Saúl y Carolina, pasaron a mi mesa para invitarme a cenar tacos después de clase. Yo acepté, pero les dije que primero debía terminar de cortar unas piezas. Ellos se adelantaron al estacionamiento. Cuando salí del taller, caminé por el pasillo que conducía hacia la salida principal. Pasé frente a la esquina donde estaba aquel salón sellado. En ese instante escuché algo que me detuvo, un sollozo. Era un llanto apagado, masculino, con una pena tan honda que me heló la sangre. Pensé que tal vez algún alumno estaba encerrado por accidente. Me acerqué un par de pasos, y el sonido se volvió más nítido, como si alguien llorara apoyado contra la puerta. Me quedé quieto. Nadie debería estar ahí. La puerta tenía candado, y todas las ventanas estaban selladas con rejas por la parte exterior. El llanto cesó de golpe, como si la persona detrás hubiera contenido el aliento. La piel se me erizó y sentí un nudo en la garganta. Di un paso atrás y me alejé lo más rápido que pude sin voltear. Esa noche casi no dormí. El regreso. Un par de días después, durante un receso, les conté lo sucedido a Saúl y Carolina. Ambos se rieron al principio, pero cuando vieron mi seriedad se quedaron callados. Carolina, la más escéptica, dijo que tal vez fueron los guardias de seguridad o alguna broma. Saúl, en cambio, me dijo que él también había escuchado ruidos raros en el mismo lugar, arrastres de sillas, golpes secos como de bancos cayendo. Decidimos comprobarlo juntos. Una semana más tarde, nos quedamos los tres hasta después de clases, fingiendo que trabajábamos en un proyecto. A eso de las 8 de la noche, el edificio estaba prácticamente vacío. Nos dirigimos al salón prohibido. El aire ahí era más frío que en cualquier otro pasillo. Nos quedamos en silencio, esperando, y entonces volvió a escucharse el mismo llanto masculino. Esta vez los tres lo oímos al mismo tiempo. Carolina abrió los ojos como platos y se tapó la boca con la mano. Saúl me miró pálido, como buscando confirmación de que aquello no era producto de su imaginación. El llanto duró unos segundos y luego se transformó en un lamento largo, gutural, lleno de desesperación. Saúl, impulsivo, se subió sobre mis manos entrelazadas para alcanzar la ventana superior. Se asomó apenas, y en cuanto sus ojos cruzaron la línea de la ventana, el lamento se detuvo en seco. Bajó de un salto y dijo en voz baja: «No hay nadie». Su respiración estaba agitada, como si hubiese visto algo que no quería contarnos. No insistimos. Salimos corriendo del edificio y juramos no volver a intentar algo así. El conserje. Al día siguiente,
Durante el descanso, estábamos comentando la experiencia cuando un hombre mayor se acercó a nosotros. Era don Héctor, el conserje del plantel. Nos miró con seriedad y nos preguntó si habíamos escuchado lo del salón. Al asentir, él suspiró profundamente y se sentó junto a nosotros. Nos confesó que no era la primera vez que alguien escuchaba cosas ahí. Dijo que, cuando se quedaba hasta tarde limpiando, veía una silueta moverse detrás de la ventana, como la sombra de alguien que caminaba de un extremo a otro. A veces se escuchaba el arrastre de sillas, otras veces eran lamentos como los nuestros. Yo solo rezo, nos dijo, porque creo que el maestro se quedó atrapado en su propio sufrimiento. Ese hombre nunca bromeaba. Era respetuoso y reservado. Saber que él también lo había experimentado nos dejó helados. El peso de la ausencia. Los meses siguientes fueron pesados. El salón permanecía cerrado, pero cada vez que tenía que pasar frente a él aceleraba el paso. En más de una ocasión, al salir de noche, juraría haber escuchado un golpe seco del otro lado de la puerta. Una madrugada incluso soñé con el profesor, aunque yo jamás lo conocí en persona. En el sueño lo vi sentado frente a un escritorio, con la camisa manchada de sangre, mirándome fijo y murmurando algo que no alcancé a entender. Con el tiempo, la universidad entró en crisis. Los rumores de aquel asesinato y los comentarios sobre el salón maldito empezaron a circular más allá del campus. La matrícula bajó, y 2 años después el plantel cerró. Hoy en día, el edificio se encuentra abandonado, devorado por la maleza y la desidia. A veces, cuando paso por la carretera y veo a lo lejos los muros descascarados, me invade la sensación de que la historia no terminó. Me pregunto si alguien todavía escucha ese llanto o si el eco del maestro sigue atrapado en esas paredes, condenado a llorar una y otra vez la tragedia que le arrebató la vida. Mi nombre es Rodrigo Méndez y aún me cuesta trabajo contar lo que viví en mi época de estudiante. No lo hago para entretener ni para inventar historias, lo hago porque me carcome el recuerdo de algo que nunca debió ocurrir. Cursaba la preparatoria en el año 2013 en un plantel ubicado a las afueras de Saltillo, Coahuila. El edificio estaba en medio de terrenos baldíos y lomas secas, lo que de noche lo convertía en un sitio aislado, casi fantasmal. Aunque la escuela era reconocida, este plantel en particular parecía olvidado, con pasillos silenciosos, paredes agrietadas y un aire pesado difícil de explicar. Durante mi último semestre, me asignaron clases en el turno vespertino. Entraba a las 3 y salía pasadas las 9 de la noche. No lo negaba, había algo inquietante en cruzar el patio vacío cuando la mayoría ya se había ido. Las luces titilaban y los pasillos resonaban con un eco extraño, como si alguien más caminara detrás de ti. Un día nos enteramos de la tragedia que marcaría a todo el plantel. Uno de los maestros más queridos, el ingeniero Valdés, falleció dentro del Salón 7, al final del edificio viejo. No dieron detalles oficiales, solo que sufrió un infarto durante sus clases de la tarde. Lo extraño fue que no lo encontraron en plena lección, sino solo, sentado frente al pizarrón, con el rostro desencajado y los ojos abiertos como si hubiera visto algo indescriptible. El salón quedó clausurado después de aquello. Las cortinas permanecían cerradas, la puerta bajo llave y nadie volvió a usarlo. Sin embargo, el rumor comenzó a crecer. Algunos decían que al pasar por ahí se escuchaban golpes contra las paredes, como si arrastraran los pupitres. Otros aseguraban haber visto una sombra moverse detrás de la cortina, justo cuando no había nadie adentro. Yo nunca fui creyente de esas cosas. Siempre pensé que eran exageraciones de adolescentes aburridos. Hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Era una tarde fría de noviembre. El cielo se tornó rojizo antes de oscurecer por completo y, como siempre, me quedé después de clases con 2 amigos, Martín y Esteban, para adelantar un proyecto. El laboratorio de cómputo quedaba muy cerca del pasillo donde estaba el Salón 7. Recuerdo perfectamente que eran casi las 8 y ya casi no quedaba gente. Solo se escuchaban las voces lejanas de los vigilantes en la entrada principal. En un momento dado, el silencio se rompió con un sonido seco, como de un mueble arrastrándose. Provenía claramente del Salón 7. Nos miramos entre nosotros incrédulos, porque sabíamos que estaba cerrado con llave. Martín soltó una risa nerviosa, pero Esteban palideció.
Yo intenté convencerme de que quizá algún maestro había entrado a recoger algo. Sin embargo, la luz del salón permanecía apagada y el vidrio de la puerta estaba cubierto con polvo. El ruido volvió, más fuerte, como si alguien empujara todos los pupitres contra la pared. El eco se extendió por el pasillo vacío y nos heló la sangre. Martín quiso irse de inmediato, pero yo sentía esa absurda necesidad de comprobar qué pasaba. Me acerqué despacio a la puerta del salón. El aire estaba más frío en ese punto del pasillo, como si emanara desde dentro. Me agaché y miré por la rendija del piso, pero la oscuridad era total. Esteban me alcanzó y me susurró que no lo hiciera, que mejor nos fuéramos. Pero en ese instante escuchamos algo que jamás olvidaré, un sollozo ahogado, un llanto masculino que parecía venir de alguien atrapado dentro. Era un lamento profundo, cargado de angustia, que se cortaba en suspiros largos como si la voz estuviera rota por el dolor. Martín salió corriendo del pasillo, pero yo me quedé paralizado. El llanto se interrumpió y de pronto se escuchó un golpe seco contra la puerta, tan fuerte que la madera crujió. Sentí como la vibración recorría mis pies y el corazón me dio un vuelco. Esteban me jaló del brazo y salimos corriendo hasta el patio. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos recordaba ese sonido, el llanto de un hombre que ya no estaba entre los vivos. Al día siguiente, tratamos de contárselo a otros compañeros, pero nadie nos creyó. Algunos se burlaron, otros dijeron que solo queríamos llamar la atención. Lo peor vino semanas después. Una tarde, me tocó quedarme solo casi hasta las 9 porque estaba esperando que pasara mi padre por mí. Me senté en una banca del patio, revisando mi celular, cuando escuché un murmullo detrás de mí. Volteé y vi claramente una figura parada en la ventana del salón 7. Era la silueta de un hombre, inmóvil, con los brazos colgando. La cortina estaba corrida apenas unos centímetros y la luz de la farola exterior lo delineaba con precisión. Me levanté de golpe y parpadeé, pero la silueta seguía ahí, observándome sin moverse. No tuve valor de quedarme. Salí del plantel casi corriendo, con la sensación de que esa figura seguía mis pasos. Al día siguiente le conté lo sucedido al conserje, un señor mayor llamado Hilario, quien era de pocas palabras y siempre nos ignoraba. Pero esa vez me escuchó serio y me dijo que yo no era el primero en verlo. Confesó que más de una noche, mientras limpiaba, había escuchado pasos dentro del salón y, cuando intentaba asomarse, distinguía a alguien parado en la esquina junto al pizarrón. Nunca alcanzaba a verle el rostro, pero estaba seguro de que era el ingeniero Valdés. No descansa, me dijo con voz apagada, algo lo dejó atrapado ahí. Esa misma noche soñé con él. Estaba en el salón 7, rodeado de pupitres vacíos. El maestro Valdés estaba sentado frente a mí, con el rostro desfigurado por un terror indescriptible. Movía los labios como si intentara hablar, pero lo único que salía era aquel llanto ahogado que ya conocía. Desperté empapado en sudor, convencido de que me estaba pidiendo ayuda. Pasaron los meses y jamás volvimos a tener clases cerca de ese pasillo. El salón permaneció cerrado hasta que me gradué. Sin embargo, supe por amigos que años después la escuela cerró definitivamente y quedó abandonada. Hoy el edificio está rodeado de maleza y ventanas rotas, como si el tiempo se hubiera encargado de borrarlo del mapa. A veces paso por ahí en carretera y no puedo evitar mirar en dirección al viejo edificio. Y aunque ya está vacío, hay algo en mi interior que me dice que, si me detuviera a medianoche frente al salón 7, volvería a escuchar aquel llanto. El mismo que me acompaña en mis pesadillas desde hace más de una década. No escribo esto para asustar a nadie. Lo hago porque desde hace años cargo con una imagen que no me suelta, una imagen tan clara que a veces dudo si no la fabriqué con el miedo. Tenía 14 años en 2009, estudiaba en una secundaria técnica de Navojoa, Sonora. Cada fin de curso organizaban un campamento dentro de la escuela. Dormíamos en salones, hacíamos fogata en la cancha y los prefectos rondaban con lámparas como si fuera un pequeño cuartel. Éramos decenas, pero la noche siempre logra volver íntimo cualquier lugar. El edificio daba su espalda a un potrero que se extendía hasta perderse en la oscuridad. De día, el potrero parecía una postal, pasto claro, un par de mezquites flacos y un canal de riego que a veces traía agua lenta. Decían que el dueño solía meter chivas,
pero yo casi nunca las vi. Lo que sí estaba ahí, fijo como un guardián torcido, era un portón de lámina oxidada. Crujía con el viento y golpeaba un poste con un sonido hueco que se te quedaba pegado en las costillas. Aquel campamento empezó como todos. Armaron casas de campaña dentro del salón de cómputo, repartiríamos turnos para ir por agua, y más tarde nos juntamos alrededor de una fogata que el profe de tecnología hizo con leña y un tambor viejo. Nos dieron bombones, un grupo se puso a cantar y otro quiso contar historias. Me reí, jugué, me cansé. Antes de medianoche me metí al salón con las demás. La maestra dejó la puerta entreabierta para que entrara el aire caliente de junio. Debí quedarme dormida en minutos, pero me desperté sin causa a las 2:11. Lo sé porque vi el reloj rojo del proyector parpadear esa hora con obstinación. No tenía sed ni ganas de ir al baño. Me senté, acomodé el saco de dormir, por pura curiosidad, me acerqué a la ventana que daba al potrero. No pensé en nada. Quise ver cómo se veía el campo a esa hora, si el canal brillaba, si el viento movía el pasto. Fue un impulso pequeño, casi infantil. Lo que encontré del otro lado me quitó cualquier resto de sueño. Había una fogata encendida en el potrero, a unos metros del portón. Llamas quietas, altas, alimentadas con algo que no reconocí. Frente al fuego, un hombre con sombrero ancho y ropa de trabajo sostenía una vara larga, como de ocote, y la metía en las brasas con paciencia. No me dio miedo verlo. Al principio pensé que sería el dueño, cuidando el terreno. Lo raro fue la manera en que, sin moverse mucho, levantó la cara y me miró como si supiera exactamente dónde estaba yo. No hubo vacilación, sus ojos toparon con los míos y ahí se quedaron. La sonrisa apareció sin aviso, amplia y tensa, de oreja a oreja, como si se la hubieran dibujado con un cuchillo. No tenía brillo de alegría. Era una línea abierta para mostrar carne oscura entre los dientes. La vara empezó a arder por la punta y el hombre no se apartó, solo la levantó a la altura del pecho y la dejó consumirse. El fuego lo delineaba, pero no lo iluminaba del todo. Había zonas fuera de lógica, pliegues de sombra que no obedecían la posición de las llamas. Supe que no estaba borracha de sueño porque percibí el olor, una mezcla de madera verde y algo más, algo dulce y agrio, como cabello quemado. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, clavada al marco. 1 minuto, 2. Sentí que alguien se movía detrás de mí y una compañera, Estela, se incorporó desde su saco. Me susurró si podía acompañarla al baño. Asentí con torpeza. Quise decirle que mirara hacia el potrero, que me confirmara que no estaba viendo lo que creía ver, pero las palabras no salieron. Para llegar a los sanitarios había que cruzar por la orilla de la cancha, donde duraba aún el olor a ceniza de la fogata del profe. Salimos despacio para no pisar a las otras. La escuela, de noche, no es la misma escuela. Los murales parecen caretas húmedas y los pasillos se alargan sin querer. El viento empujaba la lámina del portón y oí el golpe seco 1, 2 veces. Me obligué a mirar hacia el potrero. La fogata seguía y el hombre también. Estela me apretó el brazo cuando me detuve. Le dije en voz baja que había alguien en el terreno. Me respondió que no empezara con cosas. Caminamos, pasamos junto al laboratorio y, al bajar el escalón de la cancha, la vi, una línea de sombra alargada que cruzaba el suelo desde la reja trasera hasta nuestros tenis. No era la nuestra. Venía de fuera, como si una figura más alta que nosotros, más alta que el poste de luz, estuviera parada justo del otro lado al nivel del portón. Sentí que el aire se volvía pastoso. Las lámparas del techo titilaron un instante y recuperaron su zumbido azul. Estela me soltó. «No me asustes», dijo, y aceleró hacia el baño. Yo quise seguirla, pero me detuvo un sonido que hasta ese día no había escuchado de noche, el arrastre lento de madera sobre tierra. Miré a la reja. Del lado del potrero, apenas separado del metal, vi la punta encendida de la vara dibujar un arco rojo en el aire, como si alguien escribiera con fuego una letra que yo no conocía. Cuando parpadeé, la punta se apagó de golpe, sin brasas, como si la hubieran mordido. No sé cómo hice para entrar al baño y cerrar los ojos mientras Estela usaba una de las tazas. El azulejo estaba tibio. La puerta de una de las cabinas tenía una astilla larga que parecía señalar hacia abajo. Afuera, el golpe del portón se volvió más rítmico y me imaginé los dientes de la sonrisa, fijos, esperando, como si no tuviera prisa,
como si yo no fuera más que parte de una rutina. Regresamos casi corriendo, pegadas a la pared. Evité mirar al potrero, pero el olor regresó. No era madera. Era el olor con el que crece un miedo viejo. En la ventana del salón me obligué a mirar de reojo. Ya no había fogata. El pasto, sin embargo, humeaba en una marca circular perfecta. El hombre no estaba. Solo el portón se movía por el viento, y por un segundo, lo juro, vi dos sombras en el suelo donde solo debería haber una, la del poste, y otra, acostada, alargada, deformada por una sonrisa. No pude dormir. A las 3:03 escuché un tintineo pequeño, metálico. Pensé en las llaves de la prefecta, pero nadie rondaba. Me quedé sentada con la espalda fría contra la pared hasta que la maestra, al amanecer, nos despertó a todas para recoger. Salí al patio. El círculo oscuro en el potrero seguía ahí, fresco, como si alguien hubiera retirado una olla enorme. Fui hasta la reja pese a los gritos de que no nos acercáramos. Entre el pasto chamuscado encontré una marca doble, no huellas claras de botas, sino dos medias lunas paralelas, repetidas, como si algo hubiera sido arrastrado ida y vuelta muchas veces. No dije nada. Todo en mí sabía que era mejor no nombrarlo. Cuando los demás despertaron y vieron la marca, inventaron explicaciones, que los vagabundos, que unos muchachos hicieron una fogata, que el guardia se quedó dormido. Nadie habló de un hombre con sombrero que sonreía como si le doliera la cara. El profe de tecnología comentó que el potrero tenía historias, que antiguamente ahí estaba una noria y que se murió un peón dentro, pero lo dijo sin ganas, como si lo hiciera por cumplir con la imaginación de los alumnos. Yo no pregunté más. Esa misma tarde, de vuelta a casa, mi mamá me dijo que olía a humo. Me duché y me olí el cabello. No se me quitó la sensación de que traía pegado un olor ajeno. Me dormí, ahora sí agotada, y soñé con la mitad de una palabra escrita con fuego. Al despertar, la palabra se había ido, pero la curva de la letra me quemaba el pecho. Pasaron meses. Cambié de salón, el campamento se volvió anécdota. Solo a veces, cuando el viento entraba desde el sur, el golpe del portón se me aparecía en los oídos. Un día, por un trámite de constancia, volví a la secundaria ya como exalumna. Construyeron casas nuevas del lado del potrero, pavimentaron un pedazo, pero el portón oxidado seguía, ahora amarrado con alambre. Entre la reja y la tierra se había formado una canaleta donde el agua de lluvia dejaba barro negro. Me acerqué sin pensar. En la canaleta, casi enterrado, había un palo chamuscado por la punta. Lo toqué con la punta del zapato. El olor subió con la rapidez de una mordida. Me retiré de golpe. Una señora de una de las casas me miró desde su patio y preguntó si buscaba a alguien. Dije que no, que estaba viendo el terreno. Sonrió con cortesía. Me señaló el portón. Eso ya ni cierra, dijo. Se atora con algo. No le respondí. Caminé hacia la dirección para firmar papeles y al cruzar la cancha sentí la sombra de alguien a mi lado. Fue un instante, un peso de aire. Volteé y no había nadie. La marca en el pasto de aquel año ya no existía, pero casi pude reconstruirla con la memoria del olor. A veces me digo que todo fue una confusión de luces y sueño, que mi cabeza de adolescente llenó los huecos de la noche con un cuento barato. Luego cierro los ojos y veo la vara encendida escribir algo en el aire, algo que no llega a palabra. Pienso que hay cosas que no quieren decirse, solo repetirse, como el golpe del portón, como una sonrisa que no cabe en una cara. Hoy, cuando escucho un metal viejo agitarse en el viento, me late el corazón en el cuello. Si paso frente a un terreno baldío, miro a otro lado. En casa, cuando huele a pelo quemado por accidente, abro las ventanas aunque sea invierno. He contado esto una sola vez y nadie me creyó, y me da igual. No busco que me crean. Busco dejar en otro lado esta imagen para ver si me suelta un poco. En mi cabeza, la vara sigue escribiendo su media letra. Tal vez lo que vi esa noche no quería asustarme, tal vez solo necesitaba que alguien lo viera. O tal vez si quería eso, que yo aprendiera a reconocer su olor en cualquier parte. Desde entonces lo encuentro sin esfuerzo. Está en la ropa tendida cuando el vecino quema la basura, en los postes mordidos por el sol, en los dientes de quien sonríe demasiado. Si alguna vez te despiertas sin razón a las 2 y algo, no te asomes a la ventana que da al lote de atrás.
No porque vaya a pasar lo mismo, sino porque, si pasa, ya no vas a poder mirar una fogata como antes. Vas a entender que hay fuegos que no calientan, solo señalan. Y hay sonrisas que no celebran nada, solo cuentan. Y cuentan con una paciencia que no se acaba. Esto que voy a contar sucedió en el año 2007, cuando cursaba el tercer grado de secundaria. Nunca había creído en fantasmas, ni en esas historias que la gente cuenta para asustar, pero lo que viví en aquella escuela fue tan real que todavía hoy, después de tantos años, sigo recordándolo con un miedo que no me deja dormir tranquilo. Mis padres habían decidido cambiarme de escuela después de que se mudaron de colonia. Me dolió mucho dejar a mis amigos, pero no tuve opción. Aquella nueva secundaria era una de las más antiguas de la ciudad, construida en los años 50, con pasillos largos, techos altos y un aire pesado que desde el primer día me hizo sentir incómodo. El cambio no fue fácil. Todos parecían conocerse desde hacía años y yo era el extraño, el nuevo que nadie quería integrar. Pasaba los recreos solo, sentado en alguna banca o fingiendo revisar mis cuadernos para que no notaran lo mucho que me pesaba la soledad. Una tarde, después de clases, decidí recorrer un poco la escuela. No quería llegar tan temprano a casa porque mis padres estaban muy ocupados con su trabajo y apenas hablábamos. Caminé por los pasillos vacíos y me llamó la atención una puerta vieja al fondo del edificio principal. Estaba entreabierta, cubierta de polvo, y parecía que llevaba a un pasillo más antiguo, como si fuera una sección olvidada de la escuela. Empujé la puerta y entré. El aire ahí era distinto, helado, con un olor a humedad insoportable. El piso crujía bajo mis pasos y las luces parpadeaban como si en cualquier momento fueran a apagarse. Al avanzar, vi que había varios salones abandonados, con pupitres rotos, pizarras manchadas y ventanas tapadas con tablas de madera. Todo parecía detenido en el tiempo. Al llegar al final del pasillo, escuché algo. Era un murmullo leve, como el susurro de varias voces repitiendo al unísono una oración que no lograba entender. Me quedé paralizado, y entonces, de uno de esos salones, vi una sombra moverse. Pensé que quizás algún maestro estaba revisando, pero cuando me asomé, el salón estaba vacío. Los pupitres alineados cubiertos de polvo y una silla volteada en medio del lugar parecían observarme. Ese día me fui corriendo de la escuela con el corazón desbocado. No le conté nada a nadie, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Al día siguiente, durante el recreo, me animé a preguntar a un compañero sobre ese pasillo. Me miró raro, como si hubiera dicho algo indebido. Solo me dijo en voz baja, ahí no debes entrar, ese pasillo lo cerraron hace años. Quise preguntar más, pero apenas me dio la espalda y se fue. La intriga me devoraba. Esa misma semana volví a entrar. Esta vez, apenas crucé la puerta, escuché claramente el sonido de pasos detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El eco de mis propios latidos se mezclaba con un frío inexplicable que me calaba los huesos. Avancé hasta aquel salón donde la vez pasada había visto la sombra. Cuando entré, noté algo nuevo. En la pizarra estaba escrita con tiza una fecha, 15 de octubre de 1994. Lo extraño era que yo había pasado ahí 2 días antes y la pizarra estaba limpia. De repente, la silla que estaba volteada se movió lentamente, como arrastrada por alguien invisible, hasta detenerse frente a mí. No tuve valor para quedarme más tiempo. Las noches siguientes no pude dormir. Soñaba con niños sentados en aquellos pupitres, todos mirándome fijamente con rostros pálidos y ojos vacíos. Al despertar, sentía todavía el olor a humedad impregnado en mi ropa, como si nunca hubiera salido de aquel lugar. Finalmente, un viernes decidí quedarme más tarde para intentar encontrar una explicación. Esperé a que todos se fueran, y cuando el silencio cubrió la escuela, entré al pasillo otra vez. Apenas crucé, las luces se apagaron por completo. Todo quedó en penumbras.
Escuché entonces los susurros, más fuertes que nunca, y pude distinguir algunas palabras, nombres. Era como si alguien estuviera leyendo una lista. Entre los nombres, escuché uno que me heló la sangre, el mío. Retrocedí, pero sentí que algo me rozó el hombro. Era una mano helada, huesuda, que se desvaneció en el aire. Corrí hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta giré la cabeza y los vi, decenas de figuras de estudiantes, todos con uniforme antiguo, sentados en silencio dentro de los salones. Me observaban sin pestañear, inmóviles, con un odio profundo reflejado en sus rostros. Al día siguiente no quería regresar a clases, pero mis padres insistieron. Pasé la jornada completo en estado de alerta, con la sensación de que algo me seguía. Una semana después, no pude más y hablé con una de las maestras. Le pregunté directamente qué había pasado en ese pasillo. Ella se quedó en silencio por unos segundos, como dudando si decirme o no, y al final solo murmuró, «Ese lugar está cerrado desde hace más de 10 años». Ahí ocurrió un incendio en un campamento nocturno, murieron varios alumnos atrapados, por eso nadie entra. Ya no preguntes más. Sentí un vacío en el estómago. Todo encajaba, las voces, los nombres, las sombras. Esos salones no estaban vacíos, seguían llenos de los que nunca lograron salir. No volví a entrar nunca más, pero tampoco logré escapar de ellos. Desde entonces, cada cierto tiempo, cuando estoy solo en casa, escucho de nuevo esos susurros llamándome por mi nombre, como si el pasillo hubiera dejado una puerta abierta entre ellos y yo. Han pasado más de 15 años, y todavía, cada vez que cierro los ojos, veo aquel pizarrón con la fecha grabada. Lo extraño es que descubrí algo hace poco. El incendio del que me habló la maestra ocurrió precisamente el 15 de octubre de 1994, el mismo día que estaba escrito en la pizarra. Lo que me pregunto, lo que me atormenta cada noche, es por qué mi nombre estaba en esa lista. En el año 2002, cuando cursaba segundo de secundaria, viví una de las experiencias más aterradoras de mi vida. La escuela organizaba cada cierto tiempo un campamento nocturno para fortalecer la convivencia entre los estudiantes. Yo nunca había asistido a uno y, aunque al principio estaba emocionado, lo que ocurrió esa noche se convirtió en un recuerdo imposible de borrar. El campamento se realizaría un viernes. Llegamos en la tarde, cargando mochilas, cobijas y un par de lámparas. Los maestros habían decidido que los hombres dormiríamos en un salón, mientras que las mujeres y algunas maestras se quedarían en otro. Todo parecía normal, juegos, actividades, dinámicas para mantenernos ocupados y risas nerviosas por la emoción de pasar la noche dentro de la escuela. Cuando se hizo de noche, nos reunieron a todos en el patio principal para contar historias alrededor de una fogata improvisada. Escuché a mis compañeros narrar leyendas, algunos inventaban cosas para asustar, pero yo no prestaba mucha atención. Lo único que deseaba era que se acabara pronto porque, aunque no lo admitía, desde que el sol se ocultó sentí una pesadez extraña en el aire. Alrededor de las 11 nos enviaron a los salones a dormir. Nadie lo hizo realmente, era imposible con tantos murmuros y risas. Sin embargo, cerca de la medianoche ocurrió algo que cambió por completo el ambiente. Mientras intentaba acomodarme en el piso frío del salón, escuché pasos en el pasillo. Al principio pensé que era algún maestro vigilando, pero lo extraño es que los pasos eran arrastrados, pesados, como si alguien llevara cadenas. Me incorporé y noté que varios compañeros también lo habían escuchado porque susurraban nerviosos. Uno de ellos bromeó diciendo que era la directora fantasma, y todos rieron, aunque la risa sonaba forzada. Los pasos se detuvieron justo afuera de nuestro salón. Nadie se atrevió a abrir la puerta. Pasaron varios segundos de silencio absoluto, hasta que, de pronto, golpearon la puerta con una fuerza brutal, 3 veces. El estruendo nos heló la sangre. El maestro encargado entró asustado desde el salón contiguo, preguntando qué ocurría. Le contamos lo de los pasos y los golpes,
pero él insistió en que seguramente eran bromas de los mismos alumnos. Abrió la puerta para comprobarlo y el pasillo estaba vacío. Nos ordenó dormir, pero era imposible después de aquello. Cuando por fin logré cerrar los ojos, un sonido extraño me despertó. Venía del techo, como si alguien arrastrara sillas o mesas sobre nosotros. Lo curioso era que arriba no había otro piso, solo la azotea. Algunos compañeros también lo escucharon y uno de ellos, aterrado, empezó a llorar. El maestro volvió a aparecer, visiblemente molesto, asegurando que no había nada. Subió a la azotea para demostrarlo y regresó pálido, jurando que no había nadie allí. Poco después las luces del pasillo comenzaron a parpadear y se escucharon gritos provenientes del salón donde dormían las chicas. Corrimos todos hacia allá y lo que vimos nos dejó en shock. Varias de ellas estaban en un rincón, temblando, mientras señalaban hacia la ventana. Al mirar, pude ver claramente la silueta de una mujer delgada, con un vestido antiguo, parada justo afuera, observándonos. No tenía rostro, era solo una mancha oscura. Cuando uno de los maestros intentó acercarse, la figura se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado ahí. Nadie durmió esa noche. Los maestros decidieron cancelar el campamento antes de que amaneciera. Nos mandaron a todos al patio, intentando mantener la calma, pero el miedo era evidente. Lo más aterrador ocurrió justo cuando estábamos recogiendo nuestras cosas. Caminaba hacia el baño, tratando de alejarme un poco del bullicio, cuando escuché que alguien susurraba mi nombre desde adentro. Pensé que era algún compañero escondido, así que entré. El baño estaba oscuro, con un olor penetrante a humedad y caños viejos. Revisé rápido los cubículos, todos vacíos. Estaba por salir cuando vi algo reflejado en el espejo. Detrás de mí estaba la misma silueta de mujer que habíamos visto en la ventana, inmóvil, acercándose lentamente. No tuve valor de voltear. Cerré los ojos y salí corriendo sin mirar atrás. Cuando regresé al patio, los maestros nos subieron de inmediato a los camiones. Nunca conté lo que vi en el espejo, no quería que pensaran que estaba loco. Con el tiempo, me enteré de que la escuela había sido construida sobre los restos de un convento incendiado en los años 60 y que varias monjas y estudiantes murieron ahí. Esa historia nunca fue confirmada oficialmente, pero todos los que vivimos esa noche sabemos que algo quedó atrapado en ese lugar. Han pasado más de 20 años, y cada vez que escucho pasos arrastrados en la madrugada, siento que aquella mujer todavía me sigue buscando. Fui prefecto de disciplina durante 4 años en una secundaria técnica a las afueras de Zapopan, rumbo a la venta del astillero. No diré el número del plantel. En las escuelas, un rumor corre más rápido que un alumno en recreo, y no quiero que usen mi relato para espantar a los nuevos. Lo cuento porque la escuela sigue de pie y yo ya no trabajo ahí. Por más vueltas que le doy, no encuentro una explicación que me deje dormir en paz. Era 2011. El receso se hacía temprano para evitar el sol del mediodía. Ese cuarto año me sabía cada atajo, cada maña para esconder celulares, cada puerta que rechinaba con el mínimo movimiento. Nunca escuché historias de fantasmas ni la niña de tal salón. Por eso lo que pasó ese martes me partió en dos la idea que tenía del lugar y de mí mismo como vigilante de lo cotidiano. Habíamos regresado del receso y me quedé cuidando el patio trasero mientras los maestros ordenaban la entrada a sus grupos. Al fondo, junto al taller de electricidad, había una bodega angosta donde guardábamos balones desinflados, conos y cajas con herramientas que nadie reclamaba. La puerta tenía un candado por fuera porque el pestillo estaba roto desde hacía meses. Iba hacia ahí, más por rutina que por necesidad, cuando vi a 2 alumnos correr pegados a la barda. Llevaban uniforme de diario y el paso muy rápido, sin mirarme. Entraron a la bodega y la puerta se cerró con un golpe seco. Aceleré, molesto porque no había razón para que anduvieran sueltos lejos de su salón. Al llegar, el candado estaba puesto. No colgando, asegurado.
Toqué con los nudillos. El cuarto no respondió. No había respiraderos a ras de piso, solo dos ventanitas arriba, trabadas con pintura. Vi venir a don Mauro, el conserje, con su manojo de llaves. Abrió. Dentro cabían apenas un par de escobas, trapeadores, dos cubetas y una caja con conos. Nadie. Ninguna salida. Nos miramos en silencio. Cerró y volvió a poner el candado con rapidez nerviosa. No lo anoté en el reporte. ¿Qué iba a escribir? ¿Dos sombras que entran a un cuarto sin salida? Preferí creer que me había equivocado de bodega o que la distancia me jugó una mala pasada. Sin embargo, el cuerpo guarda sus propios registros. Todo ese día me pesaron distinto los pasos y el patio trasero se me volvió un lugar sin centro, como si las líneas rectas de las bardas hubieran perdido dirección. El viernes, 6 alumnos de primero subieron desde la cancha con una cara que no olvido. No gritaron. Era un miedo seco, como el de quien tropieza con algo que la mente no puede acomodar. Dijeron que había una mujer en el laboratorio de química, parada detrás del escritorio. La describieron igual, delgada, bata gris hasta los tobillos y la boca demasiado abierta. Los dientes, según ellos, se veían largos, como si fueran más de los que caben. Subí con la maestra. El laboratorio estaba vacío. Las ventanas tenían rejas por fuera y la puerta no mostraba marcas. En el aire flotaba un olor a tierra mojada que no pertenecía a ese piso encerado. Solo entonces reparé en la geometría del lugar. La bodega de deportes quedaba justo debajo del laboratorio, separados por un pasillo exterior y un tramo corto de escaleras. Ese detalle se me quedó clavado. Empecé a caminar esos metros con otra conciencia, midiendo distancias que antes ignoraba, escuchando los huecos entre un rebote y otro en la cancha, notando cómo el eco parecía doblarse en esa esquina. La semana siguiente, al llegar muy temprano, vi cruzar un perro café desde la reja del estacionamiento hasta los baños de hombres. Caminaba con esa seguridad opaca de los animales que ya conocen un sitio. Fui tras él para sacarlo antes de que llegaran los alumnos. Empujé la puerta. Dentro estaba don Mauro, abrochándose el mandil frente al lavamanos. No había perro. El eco del piso respondió que no quedaba nadie en los cubículos. Me saludó sin mirarme, y ese gesto sin ojos se me juntó con el candado y con la bodega como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Empecé a notar cosas en intendencia. En su mesa, alineados con una disciplina que no le conocía, había clavos doblados formando figuras, un mechón de cabello amarrado con hilo y 2 dientes amarillentos en una bolsita. En un cuaderno con manchas negras, más que letras había trazos, como de alguien que aprende a escribir y se arrepiente a la mitad. Al verme, volteó la hoja. Nadie dijo nada. A veces el silencio es una manera de seguir trabajando. La noche que supe que no iba a volver fue un lunes de consejo técnico. Llovía. Apagué la mayoría de las luces, salvo las del pasillo del segundo piso, donde me faltaba recoger unas planillas. Subí. Mientras caminaba, escuché el golpe de una pelota rebotando muy despacio. 3, 4, 5 veces. No venía de la cancha. Venía de arriba de mí, del plafón hueco. Abrí la boca para respirar sin ruido y me quedé quieto, con la sensación de que alguien me observaba sin parpadear desde una altura que no era la mía. Me obligué a avanzar. En la puerta del laboratorio de química, la franja de vidrio dejaba ver la silueta de alguien delgado, quieto, frente al escritorio. Ese rectángulo oscuro me cortó la respiración en piezas pequeñas. Metí la llave. Adentro no había nadie. El escritorio otra vez tenía polvo marcado y la llave del lavabo giraba lo justo para dejar escapar un hilo de agua. Cerré. El rebote de la pelota sonó de nuevo, ahora abajo, en el pasillo exterior que conduce a la bodega. El golpe seco pareció señalarme el camino. Miré por la ventana. La lluvia caía oblicua, hinchando las sombras. Vi 2 figuras pequeñas correr pegadas a la barda, con la misma prisa muda del martes. Una pelota rodó sola hasta detenerse junto a la bodega.
La puerta se cerró. El candado brilló bajo el farol. Bajé con una determinación que no reconozco como mía. En cada escalón me repetía que tenía que ver, aunque lo que viera me atravesara para siempre. Llegué empapado. El candado estaba puesto. La pelota, un Mikasa viejo que habíamos dado por perdido, goteaba barro. Toqué. Algo golpeó desde adentro, una sola vez, como si hubieran tirado una escoba al suelo. El metal transmitió el golpe hasta mis uñas. Fui por la llave maestra. Tardé segundos. Cuando volví, el candado colgaba abierto. Empujé. Adentro, el rectángulo angosto de siempre y el olor denso del polvo que se pega en la garganta. Las escobas estaban en otra posición, como si alguien las hubiera retirado y vuelto a colocar con prisa. Sobre una caja había un cuaderno mojado. Lo abrí. Las primeras páginas eran listados de material viejo. En la última, con tinta corrida, había 2 nombres con el mismo apellido y una fecha de entrega de balones, 1994. El cuaderno no existía en los inventarios. Cerré. La lluvia cambió de ritmo. Tuve la impresión de que al otro lado de la pared, a la altura de mis rodillas, alguien exhalaba con dificultad, como si llevara mucho tiempo esperando sin atreverse a golpear de nuevo. Esa noche no dormí. Al día siguiente fui a archivo a pedir actas viejas. Me dijeron que en los 90 hubo un incendio menor en el taller y que se perdieron papeles en la mudanza. Mientras me hablaban, don Mauro pasó con su carrito sin mirarme. En el piso, justo donde terminaba su paso, vi una huella que no era de bota ni de zapato escolar, corta, angosta, como de un tenis de niño. Al lado, otra igual, quietas, mirando hacia la bodega. Me quedé viendo esas marcas evaporarse como si fueran el final de una fila que nadie encabezaba. Desde entonces, cada vez que una pelota se perdía, aparecía al pie de esa puerta. Cada que llovía, el olor de tierra mojada subía al laboratorio y alguien dejaba marcas nuevas en el polvo del escritorio. No quise contarlo con detalle. No quería que a los chicos les pasara lo de los 6 que vieron a la mujer, ese miedo que les cambió la postura para siempre. Yo podía irme. Ellos no. Aprendí a cruzar ese patio sin mirar la barda y a guardar silencio donde antes daba órdenes. Renuncié al terminar el ciclo. Entregué llaves y tarjetas sin mirar atrás. En mi último recorrido, antes de salir por la puerta principal, pasé frente a la bodega. El candado colgaba abierto. La pelota no estaba. Lo que sí había era un cartel nuevo sobre la chapa, prohibido alumnos. Nadie pone un letrero así si no ha visto algo que no sabe nombrar, pensé y apreté el paso para no voltear. A veces sueño que el recreo no termina. Que las campanas suenan sin que los salones se vacíen, que el viento trae risas que no pesan y que, al fondo, pegados a la barda, 2 uniformes azules corren sin detenerse hacia una puerta que siempre se cierra sola. Me despierto con el sabor metálico del polvo en la lengua. Me lavo la cara y me repito que no era mi imaginación. Yo vi el candado. Yo escuché la pelota. Yo abrí esa bodega y leí 2 nombres que ya nadie recuerda. Lo que la escuela no pudo explicar me acompaña en cada noche que llueve. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.